Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos. Es una bendición poder saludarles en esta hora, poder bendecirles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es para mí una gran bendición el poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, esperando que sea de edificación para sus vidas. Hoy quiero hablarles en esta oportunidad sobre dejar la niñez. El apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 11, dicen las Sagradas Escrituras: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Un niño es una persona de comportamiento infantil que sus palabras y acciones no corresponden a las de un adulto. Pablo dice que hubo un momento en el que él era un niño, que pensaba, que hablaba, que juzgaba como niño, pero que cuando llegó a ser adulto dejó todo lo que era de niño. Eso en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual es necesario también que uno pueda crecer. Se dan algunos fenómenos dentro de la iglesia del Señor, que hay personas que nunca maduran, que nunca crecen espiritualmente, que nunca se desarrollan hasta alcanzar la madurez en Cristo. Así es de que eso es lo que quiero tocar en esta preciosa hora. Ahora, hay algunos pasajes de las Sagradas Escrituras que quiero leer primeramente, y después vamos a enfocarnos en algunas cosas de esos pasajes, pero quiero leerlos completamente primero para que luego podamos analizar este tema de dejar la niñez, de crecer, de madurar, de llegar hasta a hacer lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. En la primera carta siempre del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 1 al 4, dice la Biblia: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Una persona madura es una persona espiritual, le dice Pablo, y una persona inmadura es una persona carnal. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Aquí la madurez se contrasta con la carnalidad. Eso es lo que menciona el apóstol Pablo, y habla aquí de algunas cosas que de repente podrían mencionarse como señales de inmadurez espiritual. Alguien que no puede recibir una palabra sólida, que no se le puede enseñar doctrina sólida, y también cuando hay celos, cuando hay contiendas en una persona, esa persona todavía no ha crecido espiritualmente. En Efesios capítulo 4, versículo 14 al 15, leemos de la siguiente manera. Dice: para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí habla también de no ser niños, y habla de que uno puede ser, cuando una persona es inmadura, es espiritualmente no ha crecido, no ha desarrollado, es fácil de ser engañada, ser llevada de un lado para otro por cualquier viento de doctrina. Una persona que no es estable, una persona que es fluctuante. En Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, leemos de la siguiente manera: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Se habían vuelto tardos en aprender, en asimilar la verdad del Señor. Esto es lo que está diciendo el escritor a los Hebreos. Y sigue diciendo: porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es necesario que después de algún tiempo usted muestre algún crecimiento, algún desarrollo espiritual, y que no se quede en el mismo estado, que no se quede en la misma situación, sino que haya un avance espiritual en su vida. Personas hay que nunca han crecido, que nunca avanzan, nunca se desarrollan. Dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así es de que estos pasajes tratan sobre la madurez cristiana tan necesaria en la iglesia de hoy. Después de haber estudiado estos pasajes, llegamos a la conclusión, desde luego, que es sumamente necesario poder crecer. Es sumamente necesario poder desarrollar nuestra vida espiritual. No podemos quedarnos estancados. Tenemos que crecer en el Señor. Tenemos que crecer espiritualmente. Hay algunas señales. En primer lugar, eso es lo que quiero tratar. Algunas señales de inmadurez. Y una de ellas es la carnalidad, como mencionaba el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 1 al 4. La carnalidad. Una persona controlada por la carne no puede dominar sus actitudes, es celoso, es belicoso. También una persona carnal piensa en las cosas de la carne y siembra para su carne, descuidando su espíritu. O sea, una persona carnal es dominada y controlada por la carne, es decir, por sus sentimientos, por sus emociones o por su naturaleza caída. Cuando hablamos de carnalidad, hablamos de la naturaleza caída. Somos dominados y controlados no por la vida espiritual, sino por la vida natural, ¿verdad? Entonces es una persona que no ha madurado. Se supone que la persona que madura es una persona que ha controlado esa parte, es su espíritu el que domina su vida, el que controla su vida. Ahora, la otra señal de inmadurez es la inestabilidad. No es firme, es fácilmente influenciado por otros, se deja engañar, no tiene convicciones personales. Un creyente inestable no puede llegar a ser líder. Alguien de doble ánimo no va a ninguna parte. Estamos hablando de la inestabilidad. La persona inmadura es inestable. Usted le confía un puesto de liderazgo hoy, el día de mañana se lo está dejando. Por un momento quiere hacer las cosas, en otro momento ya no quiere hacer las cosas. Por un momento anda bien y por otro momento anda mal. Es una persona inestable. Esa es una señal de inmadurez en la vida espiritual. Si usted es una persona inestable, usted es una persona inmadura. Eso es lo que señala la palabra del Señor. Ahora, la otra señal de inmadurez es la inexperiencia. Es decir, no es capaz de usar la palabra por su propia cuenta. Tiene necesidad de que otro lo ayude. Esto se convierte en un problema, desde luego, cuando no hay alguien calificado para poder guiarle. El escritor a los Hebreos les dice: ustedes deberían de ser ya maestros. Es decir, en vez de necesitar ser enseñados, ustedes deberían estar enseñando a otros. Y dice que al que se le da leche es inexperto, ¿verdad? Hay un momento para tener alimento suave, alimento dócil, pero hay un momento para poder digerir alimento sólido, ¿verdad? Y eso solo lo hacen las personas grandes, las personas mayores. Y en este caso se está comparando a los creyentes en Cristo que no han madurado como si fueran niños que solo pueden beber leche y no pueden comer alimento sólido. Entonces,
Veamos aquí entonces estas 3 señales de inmadurez: carnalidad, inestabilidad, inexperiencia. Estas 3 señales están basados en los pasajes que leímos anteriormente. Pablo dice: ustedes son carnales. En Efesios dice: ustedes son niños fluctuantes, o pueden ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Eso habla de inestabilidad, personas que no son estables en el reino de Dios dentro de la iglesia. También Hebreos decía que no son expertos, es decir, que no tienen experiencia espiritual. Eso los hace inmaduros. Entonces eso es importante poder notarlo en esta hora. En segundo lugar, quiero hablar de cómo alcanzar la madurez. Desde luego, la madurez espiritual no se alcanza de la noche a la mañana, como tampoco va a ocurrir por casualidad. La madurez se logra cuando se busca de manera intencional. El crecimiento espiritual no es igual que el crecimiento físico, porque el crecimiento físico ocurre de manera natural, desde luego siempre y cuando la persona esté saludable, consuma alimento saludable y se le prevenga todas las enfermedades que puedan atacar el cuerpo. Pero el crecimiento espiritual no se da solo porque usted esté yendo a la iglesia y pasen los años y sin que usted de manera intencional no trate de saber más del Señor, de conocer más del Señor. Personas hay que llevan años en las iglesias y a veces no saben ni los cantos ni los himnos que se entonan dentro de las congregaciones, no saben ni cómo orar, no saben ni cómo encontrar un pasaje de las Sagradas Escrituras, no saben cuántos libros tiene la Biblia. Tampoco estoy diciendo que esto sea un sinónimo de madurez espiritual, pero si usted no sabe ni estas cosas que son elementales, que son básicas, si usted no sabe ni siquiera esto, ¿cómo podría profundizar en cosas un poco más adelantadas? Entonces usted tiene que intencionalmente decir: yo quiero crecer. Y si usted quiere crecer, entonces tiene que alimentarse adecuadamente. El apóstol Pedro decía: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así es de que esto es importante. Esto es importante. La madurez espiritual no se logra por casualidad, ni va a ocurrir tampoco de la noche a la mañana. Es cierto que una persona que lleva tiempo en la iglesia ¿cómo podríamos decir? Es una persona que puede crecer, pero el tiempo no es sinónimo de madurez. Usted necesita intencionalmente crecer, intencionalmente buscar, desarrollar su vida espiritual, leyendo la palabra, creciendo en oración, su vida de oración, su vida de servicio en el Señor también. Así es de que es importante de que usted intencionalmente comience ya a buscar la madurez. También podríamos decir que para lograr la madurez se debe tener deseo de aprender. Dice la palabra que nosotros debemos de ser prontos para oír. A la carta a los Hebreos, el escritor le dice: ustedes se han hecho tardos para oír, es decir, tardos para aprender, y uno debe ser pronto para aprender. Pero hay personas que no quieren aprender, no quieren hacer el esfuerzo. En las iglesias siempre, la mayoría de las congregaciones tienen sus clases de discipulado, sus enseñanzas, seminarios para líderes. Eso le va a ayudar a desarrollarse, pero muchos no quieren aprender. Ahora, uno solo aprende algo hasta que lo lleva a la práctica, desde luego. Así es de que no solamente se trata de almacenar conocimiento también, sino de llevar a la práctica aquello que nosotros hemos adquirido en conocimiento. El que no desea aprender no puede crecer. Ahora, necesita tener comunión con el Espíritu Santo por medio de la oración. Si usted no desarrolla una vida de oración, tampoco va a poder crecer. Usted necesita orar, tomar tiempo,
para tener su devocional con el Señor a través de la palabra, la oración, el congregarse, pero usted necesita tener comunión con el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él nos guiará a toda la verdad, y luego, desde luego, hay que ser obedientes a la verdad revelada. El apóstol Pablo en Efesios, el pasaje que leíamos anteriormente, decía: sino que siguiendo la verdad en amor, es decir, siendo obedientes a la verdad que nos ha sido revelada. El Espíritu Santo va a traer revelación de la palabra a su vida, y cuando usted comienza a seguirla, usted comienza a crecer, usted comienza a madurar, usted comienza a desarrollarse, y por ende va a comenzar a dar fruto para la gloria y honra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hay que seguir entonces la verdad. Además, necesitamos siempre tener un mentor con más experiencia y conocimiento al cual debemos nosotros de someternos. Siempre necesitamos alguien que nos enseñe. ¿Sabe? Nadie lo sabe todo, pero nadie lo ignora todo. Pero es cierto que necesitamos ser enseñados. Necesitamos que hayan personas que nos enseñen. Yo sé que muchos dirán: yo tengo al Espíritu Santo para que me enseñe, y bien, excelente, eso es maravilloso. Eso es lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, que Él es el que nos va a enseñar, cierto, pero también la palabra dice que Jesucristo constituyó no solo apóstoles, no solo constituyó profetas, evangelistas o pastores, sino también maestros. Hay maestros, hay un ministerio dentro de la iglesia que es el magisterio, y no están puestos ahí de lujo. Si usted pudiera aprender las verdades solo, entonces Dios no hubiera dejado, Jesucristo no hubiera dejado maestros. Entonces no podemos pretender ser más sabios que Dios. Quiere decir que hay personas capacitadas, ungidas por el Espíritu Santo para enseñarnos las verdades que Dios quiere que nosotros apliquemos a nuestra vida. Necesitamos entonces tener alguien. Hay personas que dicen: yo solo me someto a Dios, no me someto a nadie. Esa persona ni se somete a Dios ni se somete a nadie. Es una persona independiente. Entonces esa persona no puede decir que es maduro espiritualmente, sino una persona inmadura. Una persona que no tiene capacidad de someterse a nadie es una persona que es inmadura. Cuidado con este tipo de personas, que no les agrada tener autoridad, que no les agrada tener cobertura. No es sinónimo de espiritualidad, sino es un sinónimo más bien de una enfermedad espiritual. La gente que no le gusta obedecer, la gente que no le gusta someterse, la gente que no le gusta que se le reprenda, que se le llame la atención dentro de la iglesia, y que por eso se van, son personas completamente inmaduras. Necesitan crecer, entender la palabra bendita de nuestro Dios. Ahora quisiera pasar a un tercer punto, y es: ¿cuáles son los resultados de la madurez? Uno de ellos, cuando uno desarrolla la vida espiritual, uno deja de pensar, de hablar, juzgar y de actuar como niño. Muchas personas hay dentro de la iglesia que se comportan como niños, aunque son adultos en el aspecto físico, en el aspecto natural. En el aspecto espiritual tienen un comportamiento infantil. Piensan, hablan, juzgan y actúan como niños. No han desarrollado su vida espiritual. Qué triste. Con este tipo de personas uno no puede contar dentro de la iglesia. Necesitamos personas maduras. ¿Cómo podemos poner a alguien en el liderazgo? Una persona que no puede controlar sus impulsos emocionales, ¿verdad? Que es como un niño que se suelta el berrinche a la hora que le da la gana, o cuando se siente amenazado, o cuando siente que no se complacen sus deseos o caprichos. Qué triste es que haya personas así dentro de la iglesia. Cuando una persona madura, otra de los resultados, se convierte en una persona estable
firme y confiable. Es decir, una persona madura es estable, firme y confiable. Usted puede confiar en esa persona. Usted puede delegarle responsabilidad. Usted sabe que esa persona es estable, esa persona es firme, esa persona se le pueden delegar responsabilidades. A un niño usted no le delegaría ciertas responsabilidades, pero a un adulto, a él sí podría delegarle muchas responsabilidades. Otro resultado es que una persona madura aprende a discernir entre lo bueno y lo malo. No tiene que andarle preguntando a nadie qué es bueno, será bueno esto, será correcto esto. Muchos de repente van y piden la opinión al pastor, pero más para ver si apoya lo que quieren hacer, y al final, si se equivocan, tener a alguien a quien culpar de las consecuencias que pueden traerles sus acciones. Pero dice la palabra que los que han alcanzado la madurez, dice que por el uso tienen los sentidos desarrollados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona madura no anda preguntando: ¿será que puedo usar esto? ¿Será que no puedo? ¿Será que puedo hacer esto? ¿Será que no puedo hacerlo? Una persona madura ha aprendido a discernir qué es bueno y qué es malo. No necesita que alguien ande encima de él para que no peque, para que no haga lo que es indebido. Y digamos, otro resultado más sería que se vuelve líder, se vuelve un mentor para otros, se vuelve alguien, o como diría el escritor de los Hebreos, maestro de otros. Cuando una persona es madura, necesariamente va a estar guiando a otras personas en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así de que si quiere dejar de ser un niño espiritualmente hablando, comience a dar pasos intencionales para su crecimiento. Hemos hablado en este día, en esta noche, le hemos hablado sobre la madurez, dejando la niñez, que usted ya no sea un niño. Le mencioné 3 señales de inmadurez, ¿verdad? Que es la carnalidad, la inestabilidad y la inexperiencia. Hablábamos de que la madurez no se alcanza de la noche a la mañana y que tampoco ocurre por casualidad. Intencionalmente tenemos que buscar la madurez en el Señor. También hablábamos de que hay resultados. Cuando usted crece, cuando usted madura, siempre habrán resultados para su vida, que bendecirán su vida y que bendecirán su congregación. Por hoy quiero darle gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de compartir con ustedes esta palabra. Espero que haya sido de edificación. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios bendiga su vida.